reunión de esta hora y vamos a orar a Dios. Amoroso y nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por concedernos el reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, gracias te damos por la vida de mis hermanos. Oramos también por los hermanos que no están. Señor, bendíceles. A los que se encuentran delicados de salud, Señor, rogamos que les sanes y que en la próxima ocasión podamos encontrarnos para que así juntos, con gozo, con júbilo, te adoremos, Señor. Bendice, Señor, esta reunión, que estemos listos, dispuestos para escuchar tu palabra y entonar himnos con gozo, con entendimiento, y así podamos ser edificados los unos a los otros, recordando tus maravillas, recordando tus promesas en tu palabra. Señor, bendice esta reunión, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, voy a invitar a que hagan uso de sus Biblias. Vayamos al Salmo capítulo 127, Salmo 127. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Salmos capítulo 127, versículos 1 al 5. Después entonaremos 3 himnos. La palabra de nuestro Dios dice así: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que en ello no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Abran sus himnarios, hermanos, y cantemos el himno número 359. 359. Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador, mi amigo fiel, consolador. Mi amigo fiel es
estoy, gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré, gloria inmortal allá tendré con Jesús. Amén. El siguiente himno es el número 364. Su eterno y grande amor. Su eterno y grande amor he podido conocer con la gracia del Señor que me hace comprender por el pobre pecador que abrigo calma y paz. Para siempre es su amor, mío es Él, no pido más. Para siempre es su amor, mío es Él, no pido más. Más azul el cielo está, y en el campo más verdor. Belleza encuentro ya, porque vivo en su amor. Aves con más dulce voz, plantas bellas del vergel, me hablan del amor de Dios. Suyo soy y mío es Él. Me hablan del amor de Dios. Suyo soy y mío es Él. Para el terror no me pueden alcanzar. En los brazos del Señor puedo ahora descansar. Cuando me encuentro aquí, fiando en este amigo fiel, yo me acuerdo que es así. Suyo soy y mío es Él. Yo me acuerdo que es así. Suyo soy y mío es Él. Para siempre suyo soy, nada de Él me apartará. Ya feliz con el amor, que su amor me llenará. Cielo y tierra pasarán, mas veré su dulce faz. Gozo y luz se acabarán. Suyo soy, no pido más. Gozo y luz se acabarán. Suyo soy, no pido más. Un himno más, hermanos. Vayamos al número 485. Himno número 485. Dios, yo quiero ser cristiano. Dios, yo quiero ser cristiano.
sea nuestra oración a nuestro Dios. Hagamos uso de nuestras Biblias. Vayamos al primer libro, Génesis capítulo 2. Vamos a leer los versículos 15 al 25. Y después de esta lectura, voy a pedir que ocupen sus lugares y vamos a dar tiempo para la predicación de la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 25. Todos juntos, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del fruto, ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que... Ese es su nombre. Y puso a Adán toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló para él. Entonces Adán dijo un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Hermanos, con afecto y con la santa expectación de adorar juntos a Dios, bendecido día este que Dios nos concede, el día que le instituyó como canal para dar a nosotros aquellas cosas que Él ha preparado y para recibir de nosotros las que también hemos preparado o debimos preparar. Hermanos, como saben, hemos comenzado una serie en la que estaré hablando acerca de la familia. La familia se origina en Dios, su razón de existencia está en Dios, y Dios tiene propósitos extraordinarios para cada familia. Es una bendición que tengamos una familia, que seamos parte de una familia. La serie la llamamos La familia según Dios. El título para el mensaje de hoy es La familia bíblica adorna el Evangelio. La familia según la Biblia adorna el Evangelio. No la familia generalmente adorna el Evangelio, sino la familia bíblica o conforme a las Escrituras es la que embellece el Evangelio. Estoy ante ustedes
no como la autoridad en la materia, pero para presentar a ustedes lo que la autoridad divina presenta en la materia. Deseo con todo mi corazón animarlos a cumplir su parte, haciéndose cargo de la tarea que Dios ha puesto en sus manos, para que logremos una verdadera y continua reforma en nuestras familias. Reforma que se extenderá a nuestra iglesia local. Ninguna iglesia tendrá fortaleza y un testimonio atractivo sin familias atractivas según el Evangelio. Ciertamente el Evangelio en sí tiene poder. Por eso el enemigo de nuestras almas y adversario de nuestro Dios está propuesto a destruir la estructura que la Biblia revela acerca de la familia. La paternidad que es, según la Biblia, es muy débil actualmente. Casi ha muerto. Sus signos vitales son muy bajos. El feminismo determina o quiere determinar lo que realmente significa ser mujer. En muchos lugares, el hecho de ser madre es motivo de desprecio. Los niños, en algunos lugares, son considerados obstáculos. Para algunas personas, los hijos son obstáculos para su éxito personal y para su propia comodidad. Los matrimonios se están desintegrando y la institución misma está adoptando una nueva definición. No nos debe importar la o las definiciones que ahora mismo quieren dar al matrimonio. Según Dios, es entre un hombre y una mujer. Personas adultas que conscientemente disponen sus personas para compartirlas e iniciar y formar y establecer de esa manera una familia. Así que no importa que lo quieran hacer entre dos mujeres o dos hombres y dar el nombre que le quieran dar. El matrimonio, según Dios, es entre una mujer y un hombre. Ese se está desintegrando. Ese está siendo combatido y en algunas áreas o campos está muy debilitado. No es fácil encontrar hombres en la iglesia cristiana, hombres que entiendan su masculinidad y la paternidad según lo que Dios enseña en su santa palabra. Tengo la intención de traer varios mensajes para poner a consideración de ustedes y pedir que Dios haga prosperar su palabra entre nosotros. Cuando digo entre nosotros, me refiero primariamente a nuestras familias, pero también me refiero a otros hermanos y hermanas, a otras iglesias que sé que nos siguen en otros lugares. Debemos dar gracias a Dios que Él nos ha preservado y nos ha permitido algún entendimiento y alguna disposición voluntaria. No obstante, no hemos llegado. Hay muchas cosas que necesitamos reformar. Si descuidamos esto, arruinaremos todo. ¿Cuánto en verdad podemos lograr nosotros, los pastores, para reformar nuestras congregaciones? Si las cabezas de familia no cumplen las tareas que les corresponden. ¿Cuánto en verdad pueden lograr los ministros, los maestros? ¿Cuánto puede lograr la clase de los niños pequeños
en que se les trata de instruir conforme a la Escritura. ¿Cuánto puede lograr realmente un ministerio? Si la enseñanza del maestro comienza algún bien en algún alma de una familia, despertándola, produciendo en esa persona algún interés, el hecho de que dicha familia sea indiferente o incluso mundana y no ore por el progreso, el avance de eso que ha iniciado, una clase, una exposición que Dios usa para despertar a las almas. Si no la familia, si no ora, si no se propone avivar, lo que logrará es apagar esa llama que empieza a avivarse, o va a debilitarla, va a dificultar su desarrollo. Es la intención de este ministerio animarles y animarnos a cumplir nuestra parte, animarles a que cumplan su parte, haciéndose cargo de la tarea que Dios ha puesto en sus manos. Sus hijos son vidas preciosas y valiosas, pero ustedes mismos son muy valiosos para el plan redentor de Dios. El siglo XX, la segunda parte, fue notoriamente malo para la familia. Todas las tendencias fueron en dirección incorrecta y en algunos casos completamente opuestas. La ignorancia bíblica llevaba a la familia en una vertiginosa caída en espiral. Podemos decir nosotros, las iglesias cristianas, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, todas esas artimañas y ardides y estrategias en contra del diseño de Dios hubiesen tenido mucho más éxito. Esto no es nuevo. El pueblo de Dios ha sido continuamente atacado. Observen cómo lo presenta el salmista en el Salmo 124, Salmo 124. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Como las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, las estrategias y artimañas de Satanás para atacar el diseño de Dios en cuanto del matrimonio y la familia no prosperarán hasta destruir. Pero sí han hecho muchos progresos, han hecho muchos avances. Así que acerca de la última parte del siglo pasado y los primeros años del siglo presente, nosotros podríamos decir, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, dígalo la familia,
Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, hubiésemos sido arrasados. Pero el Señor está con nosotros, cual poderoso gigante. A la vez de estos ataques que he mencionado, había otros implacables como la revolución sexual, el feminismo radical, el movimiento del control de natalidad, concubinatos, programas de ayuda especialmente para familias con niños dependientes, homosexualidad, la educación pública anti Dios y la pornografía. Ganaron gran auge en la segunda parte del siglo pasado y aún no ha terminado su embate. Están decididos a contrarrestar, a dañar y a afectar el plan que Dios revela en su palabra para la familia. El matrimonio que compone un hombre y una mujer, y Dios bendiciendo ese matrimonio con hijos, tiene un propósito especial en el plan de Dios. Y por eso mismo el enemigo aborrece, como aborrece el evangelio, aborrece la iglesia, aborrece la familia constituida según Dios. En los últimos años del siglo pasado y los primeros del presente siglo, Dios movió a algunos de sus siervos para que consideraran seriamente cómo detener el descenso en espiral que traía la iglesia. Y sus convicciones y sus conclusiones a las que llegaron fueron estas: el descenso continuaría. El descenso continuaría a menos que se recobraran las siguientes tres cosas. Si estas tres cosas no se recuperaran, el descenso en espiral que traía la iglesia continuaría de una manera vertiginosa. Las tres cosas que ellos mencionan son las siguientes: el evangelio auténtico, la suficiencia de la palabra de Dios, la vida familiar bíblica. Gracias al Señor, somos una de esas iglesias a la que el Señor ha distinguido, dando mujeres y hombres con el entendimiento y el compromiso de abrazar y preservar y comunicar el evangelio según Jesucristo. Lo primero que hay que recuperar, dijeron ellos, es el evangelio auténtico que había sido suplido por uno sintético. Se necesita predicar el evangelio anunciando quién es Dios, presentando a Dios como el creador y sustentador de toda su creación, presentándolo en su justicia y en su santidad y en los derechos que tiene para con todas sus criaturas, presentando a la vez al hombre como una criatura caída, que tanto en sus pensamientos, sus afectos y su voluntad caminan de espaldas a Dios, y que por causa de esa rebelión la condenación les espera, está asegurada, a menos que escuchen y crean el evangelio, crean que Dios tiene derecho sobre ellos y que ellos requieren cumplir con deberes. Eso les mostrará que no hay manera de arreglarse por sí mismos. Por lo tanto, la segunda parte es mostrar a un sustituto. Hablar del amor inmerecido de Dios que en su gracia envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Llamando a las personas al arrepentimiento y a la fe. No solo un asentimiento mental diciendo, sí, yo estoy de acuerdo con eso y me parece que es una buena manera de vivir. No solo eso,
sino reconociendo sus pecados y acudiendo a Dios por la intermediación de Jesucristo. El evangelio sintético entró y se estableció y echó raíces profundas, hablando solo del amor de Dios y los planes maravillosos que tiene para cada vida, que dé oportunidad a Él para que obre. Ellos, considerándose a sí mismos como un gran honor que se le concede a Dios, que puedan cantarle, que puedan adorarle y que puedan hacer algo por su débil proyecto de salvar a los pecadores o de bendecir a las personas. Debe recuperarse el evangelio auténtico. Pero también dijeron, debe recuperarse la suficiencia de las Escrituras. Para muchos evangélicos no es problema la inerrancia de las Escrituras. No es problema la infalibilidad de las Escrituras. Ellos están de acuerdo que la Biblia no tiene errores. Ellos están de acuerdo que la Biblia es infalible, que es la palabra de Dios. Donde fallan es en la suficiencia de las Escrituras. Ellos quieren añadir sus estrategias, sus métodos, sus formas y llevar a cabo la obra como ellos consideran que debe hacerse. Recuperar la suficiencia de las Escrituras y traer el evangelio auténtico son dos cosas importantes para detener el descenso en espiral que la iglesia estaba teniendo. Pero hay algo más que es nuestro tema. Ellos dijeron recobrar la vida familiar bíblica. La vida familiar bíblica, tomando cada uno el lugar que le corresponde en la familia. El esposo, la esposa, los padres, los hijos, los hermanos. Una familia en la que sin pena, sin sumisión a la cultura, presente cada uno y decida ocuparse de su responsabilidad. Una familia en la que sin pena ni sumisión a la cultura presente, cada uno, tanto cónyuges, padres, hijos, hermanos, cada uno decida ocuparse de su responsabilidad que conforme al diseño de Dios le corresponde. De esa manera, el evangelio será adornado. El evangelio será embellecido. Es decir, el mensaje acerca de Dios, acerca de la criatura, acerca de Cristo, acerca de la fe en Jesucristo, tendrá un atractivo. He allí mujeres y hombres alcanzados por el evangelio. He ahí jóvenes y niños alcanzados por el evangelio, que aunque no profesen fe en Cristo, aún tienen padres que modelan a Cristo y en ese sentido someten sus vidas al Señor, sometiendo sus voluntades a sus padres, esperando que en tiempo el Señor haga la obra en ellos como en nosotros, como lo hizo en nosotros. Tenemos que recuperar la convicción de que el propósito de Dios para la familia y sus instrucciones para ella constituyen un aspecto de la vida verdaderamente. En la vida actual, hermanos, no se puede concebir una familia sin el propósito de Dios. Tenemos que confirmar en nuestra generación que Dios creó la familia como un elemento muy importante en el cumplimiento de su propósito eterno. Miren, hermanos, Dios primero creó la familia para dar estructura y orden a los seres humanos, los cuales hizo a su imagen y semejanza. Todos los creyentes que apenas tienen el ABC de la Biblia
aunque no conozcan las doctrinas cardinales de la soteriología, pueden, por leer la Escritura, darse cuenta que Dios creó un matrimonio, que Dios creó al hombre y la mujer y la dio a éste. ¿Para qué? Para que dieran estructura y orden a los seres humanos. También podemos observar que Dios creó a la familia como la institución encargada de enseñar y preparar a los hijos para las iglesias, las comunidades, las culturas y las naciones. Todo ello lo tenía Dios en su plan eterno de redención. Y Él fue revelando paso a paso, gradualmente. Ahora nosotros tenemos el plan completo. Podemos leer desde un principio hasta el final y encontrar que Dios en efecto creó la familia para estructurar, para ordenar a los seres humanos. Seres que fueron creados a su imagen y semejanza. Y lo hizo para que fuera la institución encargada de enseñar y preparar a los hijos para las iglesias, comunidades, culturas y naciones. Hoy somos, no sé, más de 10,000 millones de habitantes. Pero Dios planeó todo desde un principio. Y Él estableció la importancia de la familia. Dios también creó la familia con el fin de pasar las buenas noticias acerca de Él y su evangelio de una generación a otra. Así lo entendieron desde un principio. Hermanos amados, sabemos que Moisés escribió 1000 años después. Y él nos habla desde el principio. Y durante esos años solo era la comunicación oral, la transmisión de quién es Dios, los deberes de Dios, los derechos hacia Dios, cómo debería rendirse culto a Dios, cómo debería Dios ser adorado, era oralmente. ¿Cómo? A través de los padres, a través de mamá y papá, a través de los abuelos, a través de la familia. Tenemos un salmo que nos clarifica bastante esto que estoy tratando a decir. En el Salmo 78, comienzo en el verso 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Por estas razones Dios creó la familia para dar estructura, para encargarse de enseñar a sus hijos, para prepararles, trasladando de una generación a otra generación la instrucción acerca de quién es Dios y su obrar.
Por último, Dios diseñó a la familia para ser una demostración viva de diversos aspectos de la gloria del Evangelio y también para personificar verdades bíblicas. Es muy interesante, hermanos, cómo Dios desde el principio nos deja ver el plan de la redención a través de familias. No es accidental que toda la historia de la redención se exprese en términos de familia, en términos de la familia. ¿Con qué comienza la Biblia? Con una familia. ¿Con qué termina la Biblia? Podemos decir que comienza la Biblia con la celebración del primer matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Hemos leído eso en nuestro texto que leeremos en un momento. En Génesis 2, del 20 al 24. ¿Y con qué termina la Biblia? Queridos, la Biblia termina con una boda. La Biblia termina con una solemne celebración, las bodas del Cordero. Observemos estos dos hechos que son ilustrativos. Dice en Génesis 2:22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La Biblia comienza con el primer matrimonio, o la conformación de la primera familia. Observemos Apocalipsis y veamos en el capítulo 19 y observemos los versículos 7 a 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Decía yo, no es casualidad, no es un accidente que toda la historia de la redención se exprese en términos de la familia. La Biblia comienza con el matrimonio de Adán y Eva y termina con la cena de las bodas del Cordero, donde la novia se casa con su prometido, es decir, la iglesia se reúne con quien la desposó, con quien la amó de tal manera que se entregó a sí mismo para purificarla, para hacerla suya por la eternidad. La historia del amor de Cristo por su iglesia, hermanos, se ilustra ciertamente. Conocemos los relatos sinópticos de los evangelios y podemos acudir desde su nacimiento, su desarrollo, cuando Él entró públicamente en su ministerio y su exitoso ministerio acerca de las cosas que hizo, el rechazo de la religión de en ese entonces. Podemos verlo culminando en la cruz, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Y todo eso tiene su lugar sin duda alguna. Es parte del Evangelio. Pero hermanos, la historia del amor de Cristo por su iglesia se ilustra con la figura de un esposo. Con la figura de un esposo salvando a su esposa.
dando su vida por ella. Esa es la figura que la Escritura usa cuando habla de la historia de amor, de la historia de historias de amor, la historia de la redención. El apóstol Pablo presenta este cuadro cuando ordena a los esposos que amen a sus esposas y les dice cómo deben hacerlo. ¿Y cómo debemos hacerlo? Como Cristo. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Escuchen al apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, los versículos 25 a 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. La historia de la redención, Dios la ilustra para nosotros, presentándonos a un esposo, dándose a sí mismo por amor a su esposa, para ser el salvador de su esposa, su novia, su prometida, que un día celebraremos las bodas con él. El apóstol subraya que el amor que Cristo demostró en la redención de los pecadores es el modelo de la manera como los hombres, los maridos, deben amar a sus esposas. Ahora es cierto, tenemos que decirlo, el marido no puede salvar el alma de su esposa, eso es verdad. Pero su vida con ella es un cuadro de la redención que se encuentra en Cristo. De hecho, Pablo exhorta a los creyentes corintios y a nosotros, si cohabitáramos con uno no creyente, a que no nos separemos. Si el no creyente quisiera separarse, no tenemos que retenerle a la fuerza. Pero si fuésemos nosotros creyentes y nuestro cónyuge no, entonces no debemos separarnos, porque es un símbolo de la redención, del amor de Dios. Dios hace cosas maravillosas, ha hecho cosas maravillosas por medio de la familia. Familia. Cuando Dios quiso cuidar y sojuzgar la tierra, ¿qué hizo? Instituyó una familia. Instituyó una familia. Familia que estaba compuesta por Adán y Eva. Y a ellos se les comisionó que se enseñorearan. Allá en Génesis, por favor, regresen a Génesis y observen 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No es una comisión dada solamente al hombre, sino a la familia, al matrimonio, al primer matrimonio que Dios sancionó con su presencia. Cuando Dios dispuso sojuzgar la tierra, comenzó con una familia. Cuando Dios quiso preservar de la destrucción a su simiente justa, a la vez que cumplía su castigo contra un mundo pecaminoso, eligió una familia.
eligió una familia, eligió a Noé y a su familia para preservar el linaje humano que permanece hasta este día. La familia es sumamente importante en el plan de Dios y en el plan de redención, como veremos aún más adelante. Cuando Dios quiso sojuzgar la tierra, puso una familia. Cuando Dios dispuso preservar, librar, salvar, a su simiente justa, y a la vez que daba el castigo a este mundo pecaminoso, eligió una familia. De esa manera preservó el linaje humano que permanece hasta hoy día. Génesis 8, 9 y 10 contienen esta parte preciosa y valiosa de la historia. Cuando Dios quiso bendecir al mundo con su justicia, justicia que se acredita a favor del que cree, a favor del que tiene fe en Él, ¿qué hizo Él? Escogió una familia. Escogió una familia en cuya descendencia todas las familias de las naciones serán bendecidas. Así de importante es la familia. Y abro un paréntesis, jóvenes en edad casadera, la soltería no es una instrucción de la palabra, aunque habrá quienes decidan permanecer solteros. Y si Dios les da el don de continencia. Pero según el diseño de Dios, es que un hombre y una mujer en edad procuren encontrar a alguien con quien formar una familia y ser parte de este plan que Dios ha revelado. Cuando Dios se dispuso a bendecir a la humanidad con fe que se imputa o cuenta a favor del que cree, escogió una familia. Y de la descendencia de esa familia, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Otra vez, vamos ahora a Génesis 12 y oigamos lo que dicen los versículos 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a Génesis capítulo 22 y escuchemos los versículos 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vamos al Nuevo Testamento y veamos lo que dice Gálatas capítulo 3 y los versículos 7 y 9. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vamos a ver en Romanos capítulo 3 y escuchen lo que dicen los versículos 21 a 26. Pero ahora,
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora Romanos 4, 1-4. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no solo se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ahora 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios quiso bendecir al mundo con su justicia, que se cuenta a favor de los que creen, eligió una familia. Y bendijo a esa familia, y esa familia vino a ser la nación de Israel, para ser tipo y figura de su pueblo amado. No todo Israel era Israel en el sentido espiritual, pero era el tipo y figura. Hoy en día Israel, el verdadero Israel, el Israel espiritual, los hijos espirituales de Abraham, son aquellos que oyen el Evangelio, creen el Evangelio y conforman o tratan de conformar sus vidas con el Evangelio. Cuando Dios dispuso dar salvación a la humanidad, ¿qué hizo, hermanos? Envió a su Hijo. ¿Y qué fue lo que su Hijo hizo, hermanos? Bueno, sabemos, ¿verdad?, que Él compró con su sangre una iglesia. Pero, ¿qué término o de qué otra manera se llama a la iglesia? ¿Cómo es conocida la iglesia también? Vea otra vez Gálatas y escuche 6:10. Gálatas 6:10. He dicho, cuando Dios dispuso sojuzgar la tierra, puso una familia y le dio directrices específicas, concediéndole todo gobierno y autoridad. Cuando su creación se rebeló y Él dispuso ejecutar el ardor de su ira, preservó una familia. Y de esa manera preservar el linaje humano. Cuando Dios decidió bendecir a todas las familias de la tierra, a todas las naciones del mundo, escogió una familia, diciéndole a la cabeza que se fuera de su tierra y de su parentela a un lugar que Él le diría, y le dio directrices específicas. Y el Nuevo Testamento, como hemos leído, da razón de esa historia y su propósito. Ahora, cuando Dios dispuso dar salvación a la humanidad, ¿qué hace? Envía a su Hijo unigénito. ¿Y su Hijo qué hace? Su Hijo creó una familia. A esta familia se le llama la familia de fe. La iglesia, que tiene un mismo Padre, un mismo Espíritu, una misma fe, un mismo Señor,
que se compone de hermanas y hermanos. Pero el Espíritu Santo guió a Pablo para dejarnos estas palabras en Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cristo, hermanos, creó una familia, la familia de la fe. Es decir, estableció su iglesia que es compuesta por hermanas y hermanos, madres y padres espirituales. No tenemos ningún reparo en decir que Abraham es nuestro padre espiritual. Tampoco nos avergonzamos de decir, si señalamos alguna ocasión con verdad, yo considero a este hombre o a esta mujer como mi padre espiritual, como mis padres espirituales, han sido mis mentores. Su vida para mí ha sido un ejemplo a seguir. No estamos sustituyendo a Cristo, no estamos diciendo que ellos ocupan un lugar preeminente en nuestras vidas. Pero no nos avergonzamos de decir tal o cual persona, hombre o mujer, pueden ser llamados como nuestros padres espirituales. Los términos más comunes es, perdón, una disculpa. Perdón, hermanos. El término más común que utilizamos es el de hermanas y hermanos. Ciertamente. Pero la iglesia también es referida como la familia de fe. Esta familia es la iglesia del Dios viviente. Es la columna y el sostén de la verdad. Según el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:15. La familia, hermanos, es un aspecto central del propósito de Dios en la historia de la redención. Los padres de familia que enseñan a sus familias las Sagradas Escrituras son parte muy importante del plan de Dios para salvar a los perdidos, conforme al pacto con Abraham y la gran comisión. Ciertamente Dios ha levantado y seguirá levantando. De hecho, nosotros oramos que Dios levante aquí y allá hombres, dones de su gracia para la edificación de la iglesia. Y Él da en ocasiones aquí y allá a hombres dispuestos a dejar sus comodidades, dispuestos a vivir en el servicio al Señor, para ministrar, para predicar el Evangelio. Y damos gracias a Dios por ello. De hecho, hicimos alusión en el primer mensaje que ellos no tendrían auditorio, no tendrían a quién dirigirse y no tendrían oídos y afectos abiertos y dispuestos sin el trabajo de los padres, aunque yo enfatizaba el trabajo de la mamá. Sin el trabajo de los padres no habrá la materia prima para que vayan estos y evangelicen.
Por lo tanto, reconocemos eso en la providencia de Dios y bendecimos a Dios por esos hombres que tienen su lugar en la historia, y quizá nuestro Dios levante otro u otros hasta que Él venga. Pero lo que estaré diciendo en estos mensajes, hermanos, es que la familia es un aspecto central del propósito de Dios en la historia de la redención. Los papás, mamá y papá, que enseñan a sus familias, y mayormente los hombres que enseñan a su familia las sagradas escrituras, son parte importante del plan de Dios para salvar a los perdidos, para reunir todas las cosas en Cristo, como dice Pablo en Efesios capítulo 1. Todo lo tenía el Señor en su plan eterno de redención, y se fue gradualmente manifestando, revelando. Pero no es que Dios hubiese sido sorprendido y que dijera, ahora lo haré de esta o aquella manera. No, amados hermanos, la familia tiene un lugar de suma importancia. Predicar el Evangelio o instruir con la palabra de Dios a la familia, dando a conocer todo el consejo de Dios, criando a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, conforme lo enseña la Escritura, es parte importante del plan de la salvación. Así de importante es la familia. Por lo tanto, hermanos, y debido a esto, el diablo está encolerizado. Está realmente enojado y sus baterías están enfiladas en contra de los matrimonios, en contra de las familias. La inmoralidad, el adulterio, la fornicación son sus estrategias. Y ahora distorsionar y tergiversar los conceptos claros de la palabra acerca de la conformación de la familia, acerca de las familias. Toda la instrucción o la enseñanza acerca de cómo los hijos deben manejarse autónomos, independientes, pasando por alto la autoridad de sus padres, tiene su origen en él, que está dispuesto a atacar la familia. Amados hermanos, Dios desde un principio instituyó que esta fuera la manera de preparar a las mujeres y a los hombres para que rindieran tributo a Dios. Escuche usted a Deuteronomio capítulo 6, lo que nos escribe Moisés. Voy a leer para ustedes los versículos 1 a 4. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Allí mismo, ahora en el capítulo 11, versículos 18 en adelante. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos
tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los hijos de los cielos, como los días, de los cielos sobre la tierra. Y por supuesto, haciendo eco a esto, Pablo escribe a los creyentes efesios y les dice: hijos, Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres que enseñan a sus familias son colaboradores directos y de suma importancia en la formación de las iglesias, de la sociedad, de las culturas y de las naciones. De hecho, la iglesia, hermanos, es más saludable cuando prospera la vida familiar bíblica. Cuando la familia bíblica prospera, la iglesia prospera. La iglesia prosperará. Como dije en un principio, la idea es animarnos a los que somos mayores, aunque no tengamos hijos pequeños, quizá tengamos la bendición de tener nietos. A los que tienen hijos pequeños, que empeñen su palabra y se comprometan para cumplir el rol que Dios les ha revelado en su santa palabra. Que deseen tener una familia en la que puedan decir con verdad: mi casa y yo vamos a servir al Señor. Que otros decidan lo que quieran hacer. Cuando sus hijos lleguen a mayores, y si ellos deciden tomar otro camino, ustedes podrán tener una conciencia tranquila que hicieron lo que estuvo a su alcance. Si sus hijos, por la gracia de Dios, siguieran el mismo camino de ustedes, su felicidad, su satisfacción, su gozo y alegría serán de verdad extraordinarios. Porque no hay mayor gozo para un creyente que ver que sus hijos anden en la verdad. Y aunque esto también aplica para los ministros del Evangelio, no hay mayor satisfacción para ellos que ver que su congregación ande en la verdad, conociendo la verdad de Dios, la verdad de ellos, la verdad de Cristo, la verdad de la iglesia, la verdad de la familia, e implementándola en sus propias vidas, día a día. Hermanos, así como la iglesia de Cristo es columna y sostén de la verdad, la familia bíblica puede ser una salvaguarda bíblica del Evangelio. La familia bíblica puede ser una salvaguarda bíblica del Evangelio y un campo bendecido y fértil para la evangelización. Debido a estos factores, no nos debe sorprender, hermanos. De hecho, deberíamos esperar. No nos debe sorprender que el diablo odie los designios de Dios. No nos debe sorprender que Él continúe alentando todo eso que podemos ver en las redes, en las calles, en las revistas, en las películas, toda esa trama en contra de Dios y su plan de redención. Pero el Señor, hermanos, está con nosotros. El Señor está con su pueblo. Les instamos, hermanos, instándome a mí mismo, a ser perseverantes. Somos parte de una gran familia, la familia de fe,
la iglesia de Cristo, por la cual Él se dio a sí mismo para ser tu Señor y tu Salvador. Oremos. Amado Dios, gracias por permitirme dirigir a la congregación a estos textos, Señor. Tu palabra, Señor, recalca la importancia de la familia, la utilidad, Señor, en el plan eterno de redención, y que finalmente, Señor, somos una familia, y que esta familia, Señor, que es tu iglesia, morará con su Señor y Salvador por la eternidad. Señor, bendice, te ruego, cada familia de esta iglesia. Concede temor a sus hijos, Señor, y que en tiempo, Señor, ellos vengan al conocimiento de Jesús como el Señor y Salvador de sus almas. Concede que sea así, Señor, por los méritos de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.